En esta clase vamos a introducir como primera clase la fusión. La fusión es el proceso que causó y causa la diferenciación química y generó las cortezas del planeta durante la historia de la Tierra. Esto es válido para otros planetas rocosos. En particular, la fusión se produce en el manto de la Tierra. Para comprender los mecanismos físico-químicos que operan durante la fusión parcial, se utilizan diferentes conceptos y estrategias de la geoquímica. La modelización petrológica de elementos traza es una de las herramientas más virtuosas para dilucidar la diferenciación química, que acompaña la fusión normalmente parcial del manto terrestre en los diferentes ambientes tectónicos. Sin embargo, la modelización del comportamiento de elementos traza en lo que se llama o se ha dado en llamar los modelos hacia adelante o forward, requiere una comprensión profunda y un manejo de las teorías y los conceptos que fundamentan el modelado petrológico. En una serie de clases vamos a introducir los conceptos fundamentales que inexorablemente debe conocer un estudiante para desarrollar modelización petrológica utilizando la variación de elementos trazas en rocas ígneas. Vamos a comenzar con el trabajo fundacional. Hay algunos previos, pero este podría considerarse el trabajo fundacional. Y comenzamos nuestro recorrido del modelado de la fusión con Shaw 1970, que aún está vigente. Shaw desarrolló una ecuación general. Esta ecuación general debe leerse de la siguiente manera. La razón de cambio entre la masa del elemento I que ingresa al líquido respecto de la generación instantánea de líquido es igual a la diferencia entre la masa inicial del elemento I en el sistema menos la masa del elemento I que ingresa al líquido, dividida la masa del sistema menos la masa del líquido y todo multiplicado por 1 sobre D. Y acá está la clave del modelado. Esta ecuación general requiere asumir las condiciones en que progresa el proceso de fusión para poder ser integrada y para dar una solución explícita en las que la variable dependiente, normalmente la concentración del elemento en el líquido, la variable dependiente se expresa en términos de variables independientes y constantes. Y como veremos, esta es la clave. Para tomar el caso más sencillo, tal como empieza Shaw, para tomar el caso más sencillo vamos a considerar lo que se conoce como fusión modal. Lo primero que tenemos que entender es qué significa modal. ¿Qué quiere decir fusión modal? Fusión modal significa que la fracción en la que cada fase mineral, por ejemplo, estos dos minerales genéricos, con la fracción en que cada fase mineral contribuye a la fusión es exactamente igual a la fracción en la que se encuentra en el sólido original. Para ver esto, miremos, vamos a visualizarlo. Supóngase que funde un 10%. Si funde un 10%, F es 0,1. Si funde un 10%, ¿cuánto contribuye ese 1? 10%, que es igual a 0,06. ¿Cuánto contribuye ese 2? 10%, 0,4. Entonces, cuando existe una fracción de líquido de 10% del sistema,
la cantidad de S1 es la original menos la que se destruyó para fundir o contribuyó al fundido, en tanto que la de S2 es exactamente igual. En este caso, si se extrae el líquido, y se reconstituye lo que se conoce como el sólido o el residuo de la fusión, lo reconstruimos. Para reconstruirlo, al reconstruirlo nos encontramos con que la fracción de cada uno de los sólidos es exactamente igual a la fracción que existía cuando se inició el proceso de fusión parcial. Dada esta situación, es muy sencillo. Y dada esta situación, Xiao deriva una ecuación muy sencilla, que es esta, que se conoce como fusión en equilibrio o en pulsos o batch. La fusión en equilibrio es muy sencilla porque el coeficiente de partición es único, ya que al inicio y al final del proceso la fracción de sólidos en el sólido es igual. Y el coeficiente de partición se calcula como la fracción del mineral 1 en el sólido original por su coeficiente de partición individual, más la fracción en el sólido original del mineral 2 por su coeficiente de partición individual, y si hubiera un tercer mineral, seguimos así sucesivamente. El estudiante tiene que visualizar y conceptualizar este caso sin problemas ni dudas, porque es obvio que este modelo es demasiado simple para ser aplicable a procesos naturales, ya que se podría decir con total seguridad que ninguna masa sólida en la Tierra funde modalmente. La buena noticia es que si se comprende esta clase tendrán una buena base para avanzar sobre los modelos más complejos y realistas de fusión que trataremos en clases sucesivas. Y además tienen que tener en claro que no hay magmatismo que no se desencadene por fusión.